Muy buenos días, bienvenidos entonces a este encuentro Argoliva 2023 San Juan. Buenos días nuevamente. Bueno, a continuación les presento al ingeniero agrónomo Gabriel Aníbal Berardinelli. Actualmente él es gerente de la Organización Internacional Agropecuaria en certificación de productos orgánicos y de calidad agroalimentaria. También es presidente de la Cámara Argentina de Certificadores, CACER. Consultor internacional también en países como Brasil, Nicaragua, por supuesto en Argentina, en proyectos de competitividad y calidad en cadenas productivas. También participa en la Comisión Asesora para la Producción Orgánica, MAGIP, actualmente como presidente de CACER, y también en grupos técnicos nacionales en Global Gap como coordinador de grupos de organismos de certificación. Bueno, buenos días y muchas gracias, Gabriel, por estar presente. Bueno, buen día a todos. Como verán, soy ingeniero. Gracias por lo de ingeniera, pero por ahora no. Si me habilitas el... ¿Este está? Genial. Bien. Más que todo para... A mí no me gusta quedarme sentado, me gusta moverme, así que vamos a empezar a hablar un poco de esto de producción orgánica. No sé si alguno de ustedes sabe lo que es producción orgánica, pero básicamente es una forma de producción que nació hace muchos años pensando en cómo estamos trabajando con el medio ambiente, cómo estamos trabajando con nuestra sociedad, cómo estamos trabajando hacia el futuro. Ya lo vamos a ver un poco a medida que va avanzando la charla, pero muchas personas empezaron a cuestionar el modelo agroproductivo que había en los años 50 y qué se estaba haciendo al respecto. Empezaron a replantearse el uso de los agroquímicos y profesionales y personalidades empezaron a trabajar con una producción alternativa. Y ahí es donde nació un poco la producción orgánica. Vamos a hablar de esto y principalmente vamos a hablar cuál es el contexto que tenemos hoy de la producción orgánica, dónde está y cómo está evolucionando. Siendo tan pocos, a mí me encantaría que si llega a haber alguna pregunta o cosa para conversar y discutir, me encantaría que levanten la mano, lo vemos, lo conversamos, si no, lo hacemos al final, como quieran. Pero quiero que esto sea un intercambio. Bien, yo me voy a poner por acá. Así ustedes ven principalmente la pantalla y no solamente a mí. Tranquila. Bueno, ¿qué tenemos hoy con los consumidores? Principalmente hoy están viendo que quieren consumir productos y alimentos seguros y de calidad, y lo que estamos encontrando en los consumidores es un aumento de la educación y de querer leer las etiquetas de lo que van a consumir. Hoy tenemos consumidores que están muy pendientes del medio ambiente. La pandemia potenció un poco eso, pero ya venía siendo un grupo de personas, principalmente impulsados por los jóvenes actualmente, que están con veganismo, vegetarianismo, con sustentabilidad y que están muy ávidos o muy atentos a consumir este tipo de productos. Productos que tengan inocuidad y trazabilidad, que tengan un respeto del medio ambiente, que tengan aspectos sociales, o sea, que puedan dar certeza y evidencia de que están cumpliendo los principios sociales, como por ejemplo el empleo, el correcto empleo, la no discriminación, y también el origen referido a de qué país viene, de dónde consumo, y en algunos casos se decide el consumir o no, depende del origen que sea el producto. Y también los alimentos con atributos específicos. ¿Qué son atributos específicos? Es que yo quiero consumir un producto vegano, un producto vegetariano o un producto orgánico, que estén claramente identificados y que yo pueda tener además mayor variedad. Es decir, que yo pueda tener una canasta completa de productos para poder abastecerme de eso
todos los días. Esos son los consumidores que cada vez están creciendo más. ¿Y qué aparece acá? ¿Y por qué yo incluyo la certificación como garantía? Aparece que alguien tiene que validarlo. ¿Y por qué aparece la certificación? O mejor dicho, ¿qué es la certificación? Es justamente esa verificación que hace un organismo para determinar que ese producto tiene las características que están definidas y que quiere el consumidor. En definitiva, le da una garantía. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué tiene que aparecer alguien que certifique o una certificadora? Básicamente, ahí tienen un esquema de certificación que ahora lo vamos a ver en detalle, pero la certificadora es un organismo que puede ser público o privado, depende cómo lo define el esquema que se quiera certificar, y que tiene en su estructura inspectores que van a verificar a los operadores, es decir, a un productor, a un procesador o a un comercializador para ver si se está cumpliendo con esa normativa que se quiere aplicar. Y paralelamente están los organismos de fiscalización o de control, que pueden ser en Argentina el SENASA, o la Unión Europea, o el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, dependiendo quién tenga el alcance, que hace un control, es decir, una fiscalización de que todo esto funcione, que la certificadora trabaja bien, que los operadores están en cumplimiento porque hacen verificaciones al azar. Y fíjense que esta estructura está separada de lo que es el asesor técnico. ¿Por qué? Porque el asesor técnico no tiene que entrar en juego en esta instancia. ¿Por qué? Porque este es el que implementa en el productor, este es el que asesora al productor. ¿Qué significa esto entonces? Que la estructura de verificación no puede estar comprometida implementando o asesorando, son estructuras separadas. Eso es lo que se llama, y lo que ha funcionado muy bien a lo largo del tiempo, un proceso de certificación de tercera parte. Que como ven en pantalla es que la empresa certificadora no está involucrada ni comercialmente ni en el tema de implementación, porque si no tendría un conflicto de interés. Esto ha funcionado así muy bien a lo largo del tiempo y le ha permitido dar seguridad a los sistemas que aplican este tipo de metodologías, que son, en la realidad, casi todos. Los alcances de la certificación lleva a pensar, bueno, si yo tengo que tener el producto identificado en el mercado, ¿a quién me alcanza? O sea, ¿a quién alcanza la normativa para que sea verificado? En el caso, por ejemplo, si voy a una buena práctica de manufactura, lo que implica principalmente es verificar la parte de procesos. Y con eso me alcanza para que la empresa esté validada como buena práctica de manufactura. Pero en el caso del orgánico, que es lo que nos ocupa hoy, para que un producto orgánico esté en una góndola y se llame orgánico, toda su cadena productiva tiene que estar cumpliendo la norma orgánica. Y por lo tanto hay que verificarlo. Eso es lo que se muestra ahí en pantalla, en donde las certificadoras tienen la obligación de estar viendo todos los pasos de la cadena para que pueda estar en la góndola de un supermercado o en la góndola de un local con la denominación de orgánicos. Ahora, cuando hablamos de orgánicos, ¿de qué hablamos? Esta es una síntesis de la definición que tenemos en Argentina bajo la ley 25.127, que es del año 98, y que nos ha dado un marco casi único en Argentina de poder tener una ley que regula la producción orgánica y que termina definiendo esta ley nacional a que los productos orgánicos, biológicos o ecológicos, son palabras sinónimos, se consideran a sistemas de producción sustentable, es decir, el origen de la palabra del orgánico habla de sustentabilidad. Hoy estamos hablando de producciones sustentables, el orgánico lo trae desde su origen desde hace muchísimo tiempo. ¿Y por qué habla de sustentabilidad? Justamente porque tiene que hacer un manejo racional de los recursos naturales, tiene que respetar el medio ambiente, tiene que mantener la fertilidad del suelo, es decir, no puede un productor orgánico ir en detrimento de la fertilidad del suelo, sino que tiene que mantenerla o mejorarla a lo largo del tiempo.
porque es justamente la filosofía de mantener una diversidad ecológica en las producciones que hace. No se puede considerar el poder hacer un monocultivo como orgánico, sino que tengo que tener una diversidad ecológica en mi esquema productivo. Y por supuesto, lo que no se permite es la aplicación de productos de síntesis química. Esto no implica que no se pueda aplicar ningún producto. No, hay listados de productos permitidos en la norma y que están avalados, en este caso para la norma argentina, por SENASA. Y finalmente, volviendo a lo que les había mencionado antes, tiene que estar identificados, claramente identificados, y validados a través de un sistema de certificación. Acá volvemos nuevamente a que alguien, un tercero, tiene que dar fe de que ese producto está en cumplimiento de la norma orgánica. Lo que le mencionaba de la historia, acá lo tienen en esta diapo, ¿dónde arranca la cosa? Acá en Argentina, en el año 55, con el ingeniero Molina, y en Europa, recién en el 67, pero fíjense, estamos hablando del 67, arranca lo que es la primer norma. O sea, los principios de la agricultura orgánica se terminan colocando en una primer norma. Esto sucede en el Reino Unido. Y recién en el año 91 aparece nuestra primer norma oficial, paralelamente a la norma del que saca la Unión Europea en su conjunto. Eso nos llevó en el 94 a poder tener una equivalencia que tenemos hasta el día de hoy y que generó una versatilidad de colocación de los productos orgánicos argentinos en el mercado europeo. En el 98, como les mencionaba, sale la ley. En el 2007 logramos otra segunda equivalencia, que es con el mercado de Japón, que se mantiene hasta el día de hoy, y también con el mercado de Suiza. Y para resumirles un poco, en el 2016 hacemos una nueva normativa. Ordenamos todo lo que se había hecho hasta ese momento y se emitió una nueva normativa que es la vigente actual, que es la resolución 374 del 2016 de SENASA. Esa es la que nos rige hoy como producción orgánica. Ahora, cuando hablamos de orgánico, y esta charla la vengo dando hace unos cuantos años, vemos que el orgánico sigue evolucionando y sigue incrementándose. Acá lo que les voy a mostrar son algunas diapositivas con respecto a lo que es la estadística de SENASA, que es provista por las certificadoras que trabajan en el sector y que también lo termina emitiendo SENASA. Si ustedes quieren ver las series, es uno de los pocos países en el mundo que tiene 20 años de estadísticas y están todas disponibles en la página web de SENASA. Como verán un poco, acá en cuanto a superficie, actualmente estamos en 4.100.000 hectáreas. Uno diría, wow, qué cantidad de superficie, pero mucha de esa superficie es de Patagonia. Como ven allí, la mayor proporción pertenece a Santa Cruz y a Chubut, que es lo que es producción ovina. ¿Por qué también ha sido un hito el tema de la producción ovina orgánica? Por dos cuestiones. Una, se ha logrado un mercado de lana orgánica que ha permitido valorizar a los productores de Patagonia, pero al mismo tiempo la producción orgánica, dentro de su estructura y pensamiento de sustentabilidad, le obliga, por normativa, a los productores a tener evaluaciones de pastizales, tendiendo a ¿qué? A evitar justamente el sobrepastoreo en Patagonia, que ustedes saben que es un ecosistema frágil y que a lo largo de los años, buscando un poco más el rédito económico, se han generado procesos de desertización muy graves. Bueno, el orgánico eso no lo permite. Por eso volvemos nuevamente a decir que dentro de la estructura mental del orgánico la palabra sustentabilidad es vital. Dentro de esa distribución de superficies nos encontramos ahí, están listadas todas las provincias. En el caso de San Juan está más por el medio, principalmente está Buenos Aires con producción agrícola. En este caso estamos viendo producción vegetal, no la animal. Dentro de la vegetal más o menos estamos, dentro de esos 4.100.000 hectáreas, estaremos en 350.000 hectáreas, más o menos. Así que fíjense que la producción vegetal
productiva, si queremos llamarle, es bastante menos que la producción ganadera. Acá ven lo de ganadería, donde principalmente están Tierra Chubut y Santa Cruz, Tierra del Fuego después viene y Río Negro también. Río Negro tiene proyectos, por ejemplo, de pequeños productores trabajando con orgánicos. Pero lo que vemos acá, y era lo que les decía, es la evolución que tenemos en la producción orgánica. Fíjense la serie desde el año 95, que es cuando se empezó con las estadísticas, hasta el 2022, que es la última publicada, en donde venimos constantemente, más allá de algunos vaivenes, en un proceso de crecimiento. Y esto es lo bueno desde el punto de vista que la superficie cosechada es la efectivamente que después o se procesa o se vende. Y esto es muy bueno porque implica el desarrollo que están teniendo los productores que están trabajando con orgánicos. ¿Hacia dónde van los productos orgánicos? Y acá voy a hacer, más allá de mostrar los datos, sí hay que hacer en algún punto alguna autocrítica en el sector. Actualmente lo que se ha exportado son 143.000 toneladas en el año 22 y está distribuido entre los dos grandes mercados que tenemos hoy en el orgánico, que es Estados Unidos y la Unión Europea. Reino Unido está separado, ustedes saben, porque es por el Brexit, si no estaba junto con la Unión Europea antiguamente. Suiza está fuera de Europa, y tenemos otros destinos, que son el 11%, que más o menos están llevados hacia también lo que es Asia o Medio Oriente, que son mercados emergentes que hay que tener muy en cuenta. Perdón. Ahora, acá viene la autocrítica. En la torta ustedes verán que lo azul es lo que se exporta, y esa liñita hacia arriba, que es el 1.2, 1.4%, implica lo que es el mercado interno. A los orgánicos se los cataloga o se los tilda como netamente pensando en la exportación. Si bien los números dicen que sí, el origen de la producción orgánica es para poder alimentar a su propia población. Lo que sucede es que todavía estamos trabajando mucho en el sector para que se cambie la tendencia del consumo del producto orgánico en el mercado interno. Está evolucionando bien, pero hay que seguir trabajándolo, y eso se está haciendo dentro de la Comisión Asesora para la Producción Orgánica. Fíjense que los principales productos en la parte de exportación es azúcar, pera, soja, vinos, manzana, puré, trigo, arándanos, ajo, arroz. Y después en mercado interno estamos consumiendo mucho más productos del día a día, harinas, yerba mate, puré de tomate, algo de tostadas, pero azúcar de caña. Lo de alimento balanceado es algo que está apareciendo en estos últimos años porque se está empezando a desarrollar más en firme no solamente la ganadería orgánica, sino también la producción de leche orgánica. Entonces, y apuntando siempre al mercado interno, ¿no? O sea, la leche orgánica va al mercado interno, no a un proceso de industrialización para la exportación. Así que un poco esperamos y tenemos fe de seguir creciendo en ese porcentaje al mercado interno. En esto que por ahí es un poco confuso, pero la idea es mostrarles un resumen de cómo está hoy el mundo en el tema orgánicos, en donde vemos que el mercado es de 124.000 millones de euros, que la tasa de crecimiento en superficie orgánica más o menos por año está creciendo 1.7%, pero que el incremento de los productores es mayor. Han ingresado pequeños productores, principalmente en India, de Uganda y de Etiopía, que están trabajando en sistemas de agrupación, como para generar justamente escala, volumen y poder entrar en mercados que sean económicamente viables también, y en sus propios mercados internos. En superficies primero está Australia, Argentina está segundo, por lo que yo les comentaba de Patagonia, pero básicamente lo que vemos, y que quiero mostrárselos acá, es cómo también viene creciendo el mercado de producción orgánica. Fíjense que desde el año 2000 hasta el 2020 ha crecido no para de crecer en forma, les diría, no exponencial, pero más o menos,
y que hoy estamos en 124.000 millones de dólares. 120.000 es la medición del 2020, pero la del 2022 es 124.000 como estaba en la otra, lo cual nos marca una tendencia que todos los mercados que se están incorporando paulatinamente toman el producto orgánico como un estilo de consumo. El principal mercado, como les mencioné, es Estados Unidos, que en Estados Unidos sucedió algo extraño. Si bien Estados Unidos sacó recién su norma en el año 2002, los consumidores inmediatamente americanos, viendo que tenían algunos problemas de salud por la comida chatarra, el consumo mal hecho, vieron en la producción orgánica la forma de poder mostrar una comida sana, una comida saludable, una comida preservando el medio ambiente. Y la verdad que explotó el mercado y no para de crecer. Es como que los americanos empezaron a cambiar la tendencia de su consumo y están cambiando toda una temática, también llevado adelante por los organismos del Estado que promocionan justamente el consumo de producción orgánica. Después ustedes verán que hay un salto muy grande, lo que pasa es que está desagregado por países. Acuérdense que en el otro estábamos viendo la Unión Europea que estaba muy parejo con Estados Unidos, de hecho es así. Acá ven un poco el desagregado de los países, como Alemania, que lidera en Europa, después viene Francia, después viene Italia, Suiza, Reino Unido, España y Austria, que todos juntos van formando lo que es el bloque de la Unión Europea. La Unión Europea también es digamos que es el viejo mercado de orgánicos donde se generó todo el tema del orgánico y que hoy está replanteándose también cambiar determinadas metodologías de producción. Tal es así que la Unión Europea en su conjunto tiene una política de, al 2030, el 25% de las producciones de cada uno de los países que integran la Unión Europea tienen que ser orgánicas. Lo cual es un avance inmenso desde un punto de vista de los datos que veíamos antes de superficies. Eso va a empezar a crecer. Entonces, ellos están viendo que es necesario mantener la sustentabilidad de sus recursos, generar comida sana y que es factible poder hacerlo sin ningún problema en la Unión Europea. Entonces, ¿por qué nosotros no? ¿Cuáles son los principales requisitos que tiene la normativa orgánica hoy? Antes de eso, no quiero que se asusten, pero la realidad que tenemos en el mercado orgánico es que no hay una sola norma. Nosotros en Argentina tenemos la nuestra, que como les contaba es equivalente a la de la Unión Europea, y que también tenemos equivalencia con la norma de Japón, la JAS, que se ve allá abajo, y con Suiza. Ahora bien, no tenemos equivalencia con la norma de Estados Unidos. Eso se va a trabajar y se va a llegar a una equivalencia para tratar de hacer más competitivo el mercado nuestro argentino de productos que puedan ir a Estados Unidos e incluso, llegado el caso, algún intercambio. ¿Qué implica esto? Implica que cada país busca también proteger a los productores de su país y por eso genera un esquema normativo. La habilidad que tenemos que tener y que por suerte con SENASA estamos teniéndola, el SENASA que se encarga del tema orgánico, es buscar, y junto con la comisión asesora, es buscar equivalencias estratégicas para poder tener el intercambio de mercado en donde nuestros productores traten de estar certificados por la norma argentina solamente y no complicarse con otras normas. Hoy por hoy, los productores que quieren ir a la Unión Europea están certificando por la norma argentina, pero los que quieren ir a Estados Unidos tienen que certificar también con la norma americana. Ese juego de normas se puede hacer sin ningún problema, pero hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista estratégico a dónde queremos ir. El otro socio estratégico que también estamos trabajando es Brasil, que tiene su norma. Pero como socio del Mercosur, dentro de la comisión asesora también estamos trabajando en buscar una equivalencia con ellos. Entonces, ya les mencioné cuáles son la ley y la resolución que funciona como esquema normativo. Y lo otro bueno que es para ayudar a los consumidores a identificarlos es que se definió un sello nacional del tema orgánico, que es el que ven en pantalla.
Ese sello lo tienen que llevar todos los productos que están catalogados como orgánicos. El orgánico, además, tiene una instancia que es el orgánico en conversión. ¿Qué significa eso? Significa que un productor cuando inicia, principalmente la producción primaria, cuando inicia la producción orgánica, no puede llamarse orgánico inmediatamente, tiene que transitar una conversión. La conversión es que el productor se pueda acomodar a la producción orgánica, pueda entenderla y evolucione, y entonces la norma fija determinado plazo de tiempo para que pueda llegar a ser orgánico. En ese plazo de tiempo también está definido un sello nacional para identificar los productos orgánicos en conversión. Entonces, nuestra norma, que está equivalente con la Unión Europea, tiene acceso a mercado interno, a la Unión Europea, a otros mercados que puedan reconocerla. Por ejemplo, Medio Oriente acepta la norma de la Unión Europea y por ende acepta nuestra norma. El otro programa que les decía, también importante y que estamos explotando poco el mercado de Japón, es gracias a la equivalencia que logró SENASA con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Forestación de Japón ya desde el 2007. Lo que sí, este acuerdo está involucrado solamente a producciones vegetales y procesados vegetales. Los animales no, porque la norma de Japón, como está escrita, es bastante distinta a lo que uno consideraría una norma de producción orgánica con producciones extensivas, manejo de pastizales o de pasturas. Entonces, no está incluido. Me quedan 5. Bien. Vamos a acelerar entonces. La otra norma, como les decía, es la de Estados Unidos, que sirve para acceder a Canadá o cualquier otro mercado que lo considere. Y entonces ahí sí llegamos a los requisitos de la producción orgánica. Principalmente la norma está dividida en producción primaria, en procesamiento y tiene apartados especiales, por ejemplo, para la elaboración de vinos o para la elaboración de textiles. ¿Cuáles son los puntos principales que ven acá en pantalla? Es el periodo de conversión o de transición que les mencioné recién, que el productor tiene que hacer ese periodo, dependiendo del tipo de producción, si es perenne o si es anual, que marca la cantidad de tiempo. Y también la posibilidad de acortar ese tiempo en base a determinadas condiciones. La otra característica es la preservación de la contaminación. Uno, como productor orgánico, tiene que tomar determinadas prácticas que no generen un proceso de contaminación, porque si no, no podría estar como el orgánico. No puede haber producción paralela. Yo en la producción primaria no puedo tener orgánico y convencional. Se entiende convencional que no es orgánico, ¿no? El que aplica productos químicos. No puedo hacer eso. Yo tengo que ser todo orgánico. Sí, en las producciones perennes, la norma expresa que hay un periodo de conversión, un plan de ir incorporando superficie orgánica paulatinamente a lo largo de 5 años. Eso es un plan de reconversión. Es decir, en las producciones perennes la norma permite eso. En las producciones anuales, como puede ser un cultivo anual, como un trigo, una soja, eso no. O un hortícola tiene que sí o sí tener todo bajo producción orgánica. Lo que en las producciones perennes, como les digo, se permite a los 5 años, significa que al 5º año el productor ya tiene toda su finca como orgánica. El manejo del suelo y la fertilidad, que está en la base de lo que es la definición de orgánicos que ya se los mencioné, tienen que haber prácticas que tiendan a mantener y aumentar la fertilidad, la preservación del ecosistema y la biodiversidad. Hay que dejar, como les decía antes, uno no puede hacer un monocultivo en orgánicos. Uno tiene que hacer rotaciones, hacer abonos verdes, buscar de mantener la vegetación natural o de incorporar algún tipo de pastura. Las semillas y el material de propagación, la norma indica que tiene que ser orgánico, pero como hay dificultades para poder conseguir, también permite que se le pueda pedir a la certificadora una autorización para que pueda habilitar el uso de semillas convencionales, pero sin tratar y no transgénicas. Eso en el orgánico, el transgénico, no está permitido. El control de malezas y plagas y enfermedades está
tienen que haber prácticas que esté tendiendo siempre al monitoreo y no preferentemente de una ir al control. Para eso hay productos permitidos, hay listados oficiales para poder usar productos y el tema de registros, que el tema de registros se refiere básicamente a lo que es trazabilidad, poder demostrar en papeles lo que uno va haciendo a lo largo del tiempo. Para procesamiento, yo puse el primer punto, periodo de conversión o de transición, no, porque una planta no tiene una transición, sino que una planta de proceso se habilita para poder procesar orgánico, sí o no. Las materias primas e insumos, las materias primas tienen que ser orgánicas, la norma permite, para poder identificar un producto como orgánico, tiene que haber como mínimo un 95% de producto orgánico, el otro 5% tienen que ser insumos o productos que pueden ser convencionales, pero tienen que estar en cumplimiento de la norma o del listado de insumos. El mantenimiento de la integridad, que es la trazabilidad para poder demostrar a lo largo de ese procesamiento que no hay ninguna mezcla con algún producto o insumo que no esté validado en la norma. El control de plagas tiene que hacerse normalmente, pero en el recinto donde se procesa orgánico no se pueden usar productos químicos, se tienen que usar trampas pegamentosas o físicas. Limpieza, higiene y sanitización es lo mismo que pide cualquier norma para poder habilitar una planta de proceso. Y el mantenimiento y la identidad y la trazabilidad es básico, es decir, tener un lote en donde yo pueda tener la forma de cómo se identifica y se sigue la trazabilidad, desde el origen hasta la salida del producto final. Y el rotulado de productos orgánicos lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué es la otra condición que tiene el orgánico? Es que todo producto que se comercializa tiene que salir con un certificado. ¿Por qué? Porque el siguiente paso en la cadena tiene que saber que el producto que estoy vendiendo está certificado como orgánico. Entonces, como les decía, para la condición de orgánico, en la norma está considerado el 100 al 95%, y lo mismo sucede con la otra categoría de orgánico en transición o en conversión. Si hay menos del 95%, la norma contempla que no se puede indicar como orgánico en el panel frontal, pero en el listado de ingredientes se tienen que indicar los que son orgánicos. Entonces, ¿cómo tenemos lo de las categorías y los plazos para que lo tengan más rápido y visual? Lo que yo les decía, el inicio, el primer año se llama inicio en la producción vegetal, inicio de la conversión. El segundo año se llama conversión para la producción anual, lo mismo que el tercer año para la producción perenne, y a partir de ahí todos los productos pueden ser considerados como orgánicos. En el medio, como ven ahí, se puede rotular como orgánico en conversión. Este proceso, frente a determinadas condiciones, después del primer año, podría acortarse esos periodos y que está indicado en la norma, lo que se llama un acortamiento de plazo de conversión. Lo que sí marca la norma es que los productos orgánicos y los que están en conversión, uno no puede generar confusión al consumidor. Entonces, si tuviera determinadas condiciones de que un producto es orgánico y el otro es en conversión, tienen que ser rotulados que se puedan distinguir. ¿Hasta acá más o menos bien? Bien. Quiero mostrarles un poco, unas fotos rápidamente, de cómo se están presentando los productos orgánicos hoy en distintos mercados. Básicamente, no para pensar que son productos premium, pero cómo lo está buscando la gente hoy, que me parece muy interesante que veamos ejemplos. En Grecia, aceites de oliva, por ejemplo, los presentan así, con buen marketing, en algunos casos botellas de vidrio, en el caso latas. Jugos en Dinamarca, que lo que me gustó mucho es que está muy vinculado a la sustentabilidad, o sea, el producto, no se vende solamente el producto, sino que se vende con información para la sustentabilidad y el reciclado. Conservas en Francia, ¿no?, de productos orgánicos. Quesos también en Francia, en este caso son de cabra. Nosotros tenemos una buena producción de quesos orgánicos en Argentina y de muy buena calidad. Y hasta bebidas energizantes en Alemania, ¿no?, que ya lo que hablábamos de una canasta completa de productos. Uno cuando va
a la Unión Europea y a Estados Unidos se encuentra una canasta completa para poder consumir, que eso es un poco lo que nos está faltando a nosotros en el mercado interno. Pero lo que sí está, hay una tendencia muy clara de empresas, primero de un mercado inmenso para el consumo de productos para niños, orgánicos. Pero hay empresas que además compran los productos, de hecho sucede acá en Argentina, que hay empresas que compran productos orgánicos no para vender después el producto final orgánico, sino para tener una seguridad de lo que están comprando como materia prima en los productos que van para niños. ¿Por qué? Porque no quieren tener una certeza de que no tienen productos químicos, de que están respetando el medio ambiente, o sea, lo usan también como fuente de marketing y de seguridad para el producto que elaboran. En resumen, entonces, para la producción orgánica, prácticas permitidas, capacitación, es necesario y es esencial poder tener una capacitación permanente en entender cómo son los procesos productivos que tenemos en nuestros establecimientos. Hay un listado de insumos permitidos que hoy por hoy la verdad que es muy bueno. Hay que evitar la contaminación, la limpieza es esencial y cuando hablo de limpieza, a veces no quiero hablar de, lo pide el orgánico. No, esto debería ser algo normal en cualquier tipo de producción, sea orgánica o convencional. Y eso es esencial para poder tener un buen producto y un buen sistema de producción. La trazabilidad que es necesario para poder tener la información lógica, balances de masas, rendimientos, los registros, poder tener los registros para poder demostrar lo que yo estoy haciendo y la identificación que es el rotulado. Si están decididos a trabajar en el tema orgánico, les doy estos tips para poder empezar a pensarlo. Antes de decidir meterse en el orgánico o de ir a buscar una certificadora, primero vean cuál es el mercado al que quieren ir, porque eso les va a definir también qué norma tienen que usar. Al definir la normativa, recién hagan un diagnóstico en base a la normativa, cómo estoy hoy contra esa normativa. ¿Tengo que hacer algún cambio? ¿No tengo que hacer algún cambio? ¿Tengo que acomodar algo? Entonces ahí empiezo a implementar los requisitos y recién después que termino de implementar, llamo a la certificadora que me convenga y comienzo el proceso de certificación. Antes no. Porque si no voy a estar certificando o voy a querer iniciar un proceso de certificación sin estar en pleno cumplimiento de la norma y no va a salir bien. Una vez que decidan certificar, ¿cómo es el proceso de certificación? Bueno, hay un intercambio entre la certificadora y ustedes para ver los documentos iniciales que tienen que presentar por norma. Se planifica, una vez terminado eso, se planifica una inspección, se hace la inspección y se procede a hacer la primera toma de decisión de certificación contra lo que ustedes presentaron más el informe de inspección. Si hay no conformidades, se resuelven las no conformidades, pero yo lo que quiero llegar es que este primer ciclo es el que les va a dar el inicio. Y después va la supervisión. ¿Qué es la supervisión? Las certificadoras tienen la obligación de que mínimamente una vez al año tienen que ir a verificar nuevamente el establecimiento para mantener el proceso de certificación. Y así sucesivamente a lo largo del tiempo, acuérdense los procesos de conversión, pero suponiendo que ustedes ya sean orgánicos, la supervisión continúa anualmente y el intercambio con la certificadora para mantener la condición orgánica. Los beneficios, bueno, mejor y más fácil acceso a un mercado porque estoy certificado, porque estoy identificado como producto orgánico, porque puedo tener un acuerdo más claro con compradores que nos valoramos de igual a igual y que, ojo, porque el mercado cada vez está teniendo más aumentos estos progresivos de calidad y seguridad, entonces el producto orgánico permite justamente darle esa seguridad al consumidor. Mejor y más clara información por la trazabilidad, porque es necesario en el etiquetado, y la confianza en la producción, como ya hablamos. Así que les dejo esto como último mensaje, de que para nosotros la producción orgánica es un modelo de desarrollo ecológico, económico y socialmente sustentable. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Ahí va. Yo primero quiero agradecer quiero agradecer al contador Emanuel Arias,
conjuntamente con Ana María de la Dirección de Comercio Exterior, que me invitaron a participar, y a Perluigi también, que muy atentamente se contactó conmigo. Para mí es un placer poder estar acá y haber disertado. No quería olvidarme de eso, perdón. Bueno, ¿preguntas? Bueno, gracias por tu presentación. Siempre es un gusto contar con el apoyo de la certificación y bueno, ir avanzando en la evolución de las normativas europeas y mundiales respecto a pautas más exigentes respecto de la sustentabilidad. Y luego de escuchar esta presentación del COI, yo quería que nos aclararas un poco si ustedes están en contacto con este tipo de instituciones para poder certificar sustentabilidad ambiental respecto del balance de carbono. Sobre todo, bueno, en este sector como el que estamos trabajando hoy, que es el sector olivícola. Entonces, como hay un método de cálculo especial que lo ha definido a través de un formuleo, si ustedes lo están pudiendo llegar a implementar en las empresas que tienen bajo certificación, o si, bueno, esto es un tema a trabajar luego, y cómo se obtienen esos bonos de crédito de carbono que se pueden llegar a reincorporar como un adicional al valor puesto en el apoyo del secuestro de carbono. Bien, mira, principalmente en el caso nuestro, por lo pronto como OIA, tenemos una fuerte impronta por el tema orgánico y eso nos ha llevado a trabajar en proyectos que se nos ha presentado a lo largo del tiempo vinculados a lo que es la sustentabilidad. De hecho, somos uno de los organismos que está trabajando con CAME en el tema del sello CAME sustentable. Y nosotros somos una organización para evaluar justamente los protocolos de CAME sustentable que está haciendo a lo largo y ancho del país. También han aparecido instancias de, no nos olvidemos, acá estamos en un foro específicamente olivícola, pero no nos olvidamos también que la producción animal, que está siendo a veces cuestionada sobre la emisión de los gases de metano, también tiene una instancia de captura de carbono. Y hay que ver en qué instancias, qué tipo de producciones y de qué forma de producción. Por ejemplo, Patagonia es un gran capturador de dióxido de carbono por su forma de producción en sí. Entonces, nosotros generalmente tratamos de estar vinculados a eso y también están empezando a aparecer el tema de bonos de carbono para la producción animal. Ahora, es una instancia muy incipiente aún, en el sentido que hay bastantes dificultades. Si bien está la metodología, hay dificultades para poder lograr la información de base que te va a servir para los indicadores de medición y verificación para decir si estás en cumplimiento. Ahora, suponiendo que eso suceda y se tenga bien la metodología bien ajustada, hay distintas organizaciones que están trabajando en generar eso. La instancia es que uno verificará con respecto a ver si se está realizando el cumplimiento. Esa empresa tendrá la posibilidad de tener a disposición un bono de carbono y poder comercializarlo hacia otras empresas que son emisoras. De esa forma generar un balance entre una empresa que es beneficiaria y la otra no. Así está más o menos establecido. Yo personalmente me gustaría que fuéramos y pensáramos como sociedad hacia un esquema en donde todos seamos capturadores de dióxido de carbono, no el balance comercial de bonos de carbono, sino que tomemos la responsabilidad de decir, che, esta empresa es emisora, entonces tenemos que cambiar la política de la empresa. No que vaya a comprarle a alguien que por ser capturador de carbono, me quedo y duermo tranquilo. ¿Sí? Esa es una precisión personal que quiero también dejarlo bien en claro. ¿Por qué? Porque nos tenemos que cambiar el paradigma en algunas cosas, en las diapositivas que mostraba Juan recién. Por ejemplo, tenemos que replantearnos incluso algunos esquemas productivos.
Si vieron que había una foto de un olivar con todo vegetado y todo cubierto, y que justamente en una de esas diapositivas era el que mejor efecto de absorción de dióxido de carbono estaba teniendo. Eso es lo que pide, por ejemplo, una producción orgánica, si queremos una producción sustentable. Pero después hay otras fotos en donde vemos olivares en donde tienen suelo desnudo. Bueno, esas son exigencias que nosotros deberíamos imponernos como sociedad, de decir, y saquémonos del orgánico. Digo, una producción convencional no debería tener un suelo desnudo. Porque yo puedo decir, uy, qué prolija la foto, qué bonita, parece para un cuadro, pero estoy generando determinado tipo de perjuicios, que si llega a haber una lluvia fuerte, puedo llegar a generar un proceso de erosión, que puedo hacer una voladura de suelo. Entonces, tenemos que cambiar algunos principios, y que lo mostraba muy bien Juan, de ir hacia un manejo sustentable del recurso, más allá que sean orgánicos o no. No sé si respondí tu pregunta. ¿Algo más? ¿Hay otra pregunta? Allá. Atapier. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Ivonne de La Rioja. Ivonne. Sí, veo que sos especialista en el tema orgánico y te estamos derivando al tema de carbono. captura de carbono, pero bueno, ahí apunta la pregunta. Nosotros tenemos empresas con una gran extensión de olivares, 1000 hectáreas, 2000 hectáreas, capturadoras de carbono netas, ¿no? ¿Qué tendría que hacer una empresa de esa envergadura? Es decir, las hay más pequeñas, de 300, 400 hectáreas, para poder, digamos, acceder a una certificación de ese tipo, ¿no? Es decir, la medición, cómo tendría que hacer la medición, a quién tendría que recurrir. En este momento, cuando existe el protocolo, pero me dices que hay cosas que no están implementadas, ¿ese bono para qué le serviría, por ejemplo, en este momento? Mira, de nuevo, yo soy experto en tema de orgánicos y muchas certificaciones, y lo de bonos de carbono está como recién empezando. Entonces, todavía no hay un esquema de certificación definido. Lo que están empezando a trabajar empresas es en cómo implemento los parámetros para poder tener los indicadores a demostrar de acuerdo a los protocolos. Mi consejo frente a eso es que primero te empieces a asesorar, por ejemplo, con INTA, que está trabajando justamente en el tema de en los bonos de carbono y cómo generar los parámetros agronómicos y los indicadores, y que se va a abrir en cualquier momento la discusión y los protocolos que ya están dando vueltas internacionalmente, pero hay que terminar de bajarlos a la realidad en nuestro esquema productivo. Hoy te digo esto, y tal vez, como las cosas son cada vez más aceleradas en el tiempo, de hecho, les recuerdo que antes de la pandemia no pensábamos en una conferencia así presencial o remota. Yo te diría que en cuestión de 1 año o 2 años es muy probable que ya no estemos hablando de esta cuestión incipiente de como está mostrando Juan, sino que los tiempos se aceleren y ya estemos hablando de quienes están ofreciendo los bonos de carbono. Vos fíjate que Juan está mencionando que la Unión Europea le va a plantear hasta un monto a ese bono de carbono. Hoy no se está hablando ni de monto siquiera, estamos hablando de si podemos fijar los parámetros técnicos. Recordemos que el tema de un bono de carbono no implica solamente a ver cuánto puede absorber el olivar, sino que nosotros como empresas tenemos que tener la responsabilidad de determinar cuánto es lo que vamos a generar como emisión, porque de hecho generamos una emisión. Nuestros camiones generan una emisión, nuestras maquinarias generan una emisión, nosotros con determinado tipo de prácticas vamos a generar una emisión. El asunto es cuál es el balance. Entonces, esos son los parámetros difíciles de medir, ¿sí? Que es lo que está trabajando mucho el INTA. O sea, apóyense en los organismos técnicos que tenemos en Argentina, ese es también mi mensaje, que para eso los tenemos y muchos profesionales trabajan, pero muy bien. Ahora, ¿del orgánico le quedó todo claro? Yo tengo una pregunta. Yo también tenía una. Bueno. ¿Querés que le pregunte? Hacela vos.
No, si bien, muchas gracias, al final lo mencionaste, la pregunta es que si cualquier proyecto puede decidir ser orgánico, ¿y qué recomendarías, cuáles serían básicos los primeros pasos a seguir? Yo creo que cualquier proyecto hoy convencional puede migrar al orgánico. De hecho, creo que las 3 exposiciones más o menos Nos dejaron ese mensaje. encuadraron más o menos ese mensaje. También depende en muchos casos de uno mismo, cómo hace su esquema de producción como productor, para determinar cuál es la dificultad que tenemos en migrar mentalmente nosotros y en migrar nuestro esquema productivo. Hay productores que les ha ido bien, pero también hay productores que no han podido acomodar su forma de trabajo, su forma de producción a un esquema orgánico. Entonces, eso es por eso yo lo mencionaba en una de las últimas diapositivas, ver cómo me entiendo yo con la normativa orgánica antes de encarar un proyecto orgánico. Porque tal vez hay cosas que no las podemos conseguir ahora, no las podemos suplir o no podemos cambiar por un tema de fertilización, por ejemplo, de control de plagas, y entonces tal vez no es el momento para migrar al orgánico. Eso es una forma de evaluar. Y después la otra que me preguntabas era... No, ¿cuáles son los primeros pasos que considerás? Bueno, los primeros pasos, en cuenta? acuérdense, lo que les mencionaba es, primero, si quieren, primero arranquen con agarrar cualquiera de las normas orgánicas, puede ser la norma argentina, sin ningún inconveniente, porque la norma de Estados Unidos no es muy distinta, está escrita de forma distinta por cuestiones culturales, pero no es muy distinta en su concepto de lo que hablamos de la definición de orgánico. Entonces, pueden agarrar la norma argentina y ver qué es lo que especifica como parámetros para la producción orgánica y empezar a ver cómo me acomodo yo a eso, hacer mi propio análisis, llámenle análisis de riesgo si quieren, o análisis de instancias, y ver puntos positivos y negativos de mi producción contra la norma orgánica. Y recién después ahí ver, bueno, ok, ¿puedo iniciar un proceso de certificación o puedo iniciar un proceso de implementación? Arranco y empiezo a ver una vez que el proceso de implementación está más o menos encarrilado, recién ahí piensen en certificación. Para que no pierdan tiempo ni dinero, básicamente. ¿Sí? Ahora, Una otra última pregunta Ok. cortita. Hoy, el costo de certificación versus el precio Convencional. convencional y para un productor mediano que no puede acceder al mercado externo, ¿es factible? ¿Tiene un rédito económico? Mira, está buena la pregunta. Y primero, la producción orgánica no es el que diferencia por grandes, pequeños, medianos, o si exporta o si no exporta. Vos vas a ser orgánico y por lo tanto es similar. Vos le tenés que calcular más o menos que, y esto para desmitificar un poco la certificación en sí, porque se dice la certificación es cara. Depende de la escala, puede ser, pero vos tenés que calcular que más o menos el costo de la certificación te debería llevar entre el 1,5%, 1%, máximo un 2% de la venta del producto que vas a hacer. ¿Está? Ahora, para los pequeños productores que tal vez tienen pequeñas extensiones, porque la certificación orgánica tampoco va por extensión, va por el establecimiento productivo. Y dentro de ese establecimiento productivo no va por la producción que hagas o las producciones que hagas, sino es por el establecimiento productivo y todo lo que pongas ahí adentro. Ahora, ¿puede ser que para un pequeño productor le resulte caro? Sí, puede ser que le resulte caro. Y ahí es donde hay paso un mensaje que es algo que estamos trabajando en el sector orgánico, en expandir la norma orgánica. De hecho, una cosa que nos quedaba por desarrollar en Argentina era la certificación de grupos de productores, pensando en los pequeños productores. Eso está en marcha ahora, de hecho soy el que está liderando la escritura de la nueva norma con un equipo de profesionales y esperamos tenerlo terminado a fin de año. Después de ahí va a ir a la instancia en donde SENASA tiene que, obviamente, avanzar hacia la ampliación de la resolución, pero
sería un paso administrativo que veremos a ver el tiempo que nos lleva en el sector, pero la decisión está tomada pensando en darle poder, por decirlo así, a los pequeños productores que puedan agruparse, que puedan trabajar en conjunto y que entonces, si cualquier tipo de costo que podría llegar a tener la certificación se diluya también. Sí, eso lo estamos pensando desde hace varios años y ahora se dio el momento. Gracias también al CFI que está financiando este proceso de ampliación de normas. Creo que por allá habías levantado la mano vos. Sí. Sí. Uh-huh. ¿Qué porcentaje de diferencia hay? ¿Es significativo como para decir vamos a migrar orgánico porque en el mercado sale un aceite orgánico mucho más y lo que es natural en el país? ¿Es por un tema de entrada o por un tema de precio? Bien. Vamos por la primera. A ver, si yo te entendí bien, ¿en qué te cambia poder hacerlo orgánico o convencional? En determinados esquemas productivos no te cambia casi en nada. Lo que es vid, lo que es olivícola, lo que son algunos cultivos perennes, el esquema productivo, el cambio del esquema productivo no te cambia casi en nada. Por ahí tenés que hacer algún ajuste en el tipo de fertilizante que estás usando, pero la verdad es que hoy hay bastante, mucho más que hace 5 años atrás, bastante de productos comerciales aprobados para la producción orgánica. Los invito a meterse en la página de SENASA y bajarse el listado público de los insumos comerciales, que van a ver que el listado es muy importante ya por suerte y sigue creciendo. Así que ahí es donde yo te diría, en la producción olivícola, por las experiencias que tenemos nosotros de certificación en distintos proyectos, Rioja, Mendoza, San Juan, Córdoba, hasta Buenos Aires, no vemos mucha diferencia entre el orgánico y el convencional. Y tampoco en tema de producción o de rendimientos. Por ahí tenés que acomodar las cosas, las fichas, para que la producción entienda que ahora va a estar recibiendo de otro lado para poder producir y no enchufarle insumos externos, pero es por ahí un acomodo que necesitas por ahí un año. ¿Viste lo que yo hablaba de la transición? Bueno, esa transición sirve también para poder acomodar tu esquema productivo. Ahora vamos al precio. El mercado orgánico no tiene un sistema de precios transparente, en el sentido de que no hay una pizarra que te indique el producto orgánico cuánto está. Por lo tanto, varía de acuerdo a cómo vos veas el trato que tenés directamente con tu comprador. Entonces yo no te puedo estar diciendo qué valor se está comercializando porque hay distintos momentos, pero generalmente un producto orgánico tiene un sobreprecio que puede ir desde un 10 hasta un 25%, más o menos. Hay productores que han logrado, el lana 25% y otros han logrado un 10%. Depende del momento de mercado, depende del momento de la demanda. Lo que te está traccionando hoy, que estaban diciendo del tema olivícola, bueno, seguramente el valor orgánico también está por encima del convencional que se va a estar comercializando. Lo que le sucede al orgánico es que generalmente no tiene estos vaivenes. Se mueve más tranquilo porque es un mercado más constante en lo que quiere consumir y que siempre lo quiere consumir y con esa calidad que la quiere consumir, entonces está más ávido a mantener un precio de mercado, ¿no? Y después tenés que ver oportunidades porque hay producciones que
han arrancado como olivícolas y después se han diversificado por este tema de lo que yo mencionaba de la biodiversidad, en donde vos tenés que estar pensando que tenés que hacer algo, además de tu producción olivícola. Podés agarrar y decir, bueno, hago como en la foto de ahí, en pasto, ¿no? Hago una cobertura vegetal y me quedo ahí, y entonces vos tenés un cultivo comercial olivícola, pero vos tenés una producción biodiversificada, porque en definitiva todo la otra cantidad de especies que tenés en el suelo te hacen la biodiversificación que vos necesitas. Vas a mantener materia orgánica, vas a mantener los benéficos para poder hacer un manejo integrado de plagas, es decir, vas a empezar a ver un montón de cambios y adaptaciones que empieza a tener tu cultivo de olivas. Pero podés agarrar y decir, bueno, entre filas puedo hacer otro producto orgánico, tal vez comercial, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. No sé si te respondí, ¿sí? Bien. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Gracias a ustedes. Bien, perfecto.